¿Es realmente más difícil hacer un videojuego 3D que uno 2D? Por ejemplo, si yo les pusiera esto, un videojuego 3D que se ve muy bien, y esto, que es un videojuego 2D que no se ve casi nada bien, que dirían que el trabajo detrás de ello es mucho más difícil en el 3D que en el 2D. Pero si por ejemplo yo invirtiera los papeles, dirían que en el 2D se ve mucho mejor trabajado que en el 3D. Por esta razón es que no se puede saber con exactitud si es más fácil el 2D o el 3D. Bien, sí se puede saber, pero no es que solo uno sea más fácil que el otro, sino es cuánto trabajo le ponga en el proyecto. Por ejemplo, hay videojuegos que tienen muchas cosas y que están muy bien trabajados, pero son en 2D. Y eso no quiere decir que sean fáciles, no, son muy difíciles de hacer. Pero, por ejemplo, hay videojuegos que no tienen casi nada y son en 3D. Tienen unas texturas muy simples y muy pocas cosas en el juego, y por esas razones son las que hacen al videojuego más simple. Pero bien, ustedes no quieren escuchar esta opinión porque pues básicamente es lo que ya saben. Ustedes quieren saber con exactitud qué son las cosas que se dificultan en el 3D y que son diferentes a hacerlas en el 2D. Últimamente he estado practicando el 3D en videojuegos. Por ejemplo, yo antes he hecho 2 videojuegos en 2D y en este último estoy haciendo un curso que es en 3D. Al programarlo, la primera diferencia que noté fue el vector 3, que básicamente quiere decir que está hecho en 3 dimensiones y no el vector 2 que se ocupa en el 2D, porque pues son dimensiones diferentes. En el 2D son 2 dimensiones, en el 3D son 3 dimensiones y se maneja el movimiento de forma diferente y las cosas de forma diferente, como las físicas, las cámaras. En el 2D la iluminación se hace diferente, también los personajes se hacen diferentes, el arte es diferente porque en 2D puedes dibujar los personajes, puedes dibujarlos en Photoshop o lo que sea y animarlos, y en el 3D son diferentes porque no es un dibujo, son modelos. Entonces tienes que aprender más cosas, tienes que aprender a utilizar render, a utilizar más cosas de la iluminación y esas cosas. Por lo que sí puede que al principio sea más difícil porque tienes que agregar más cosas, pero eso es conforme el diseño artístico. Pero sobre la programación no hay muchas diferencias en sí. Es básicamente lo mismo. Si tú puedes programar un videojuego en 2D, también lo vas a poder hacer en 3D. Solo tienes que saber esas cosas que son un poco diferentes, como esto de los vectores. Y el diseño artístico yo no lo he hecho en 3D, pero sí sé que se necesitan aprender muchas cosas, y por eso, a mi punto de vista, aunque si eres bueno en eso, ya se te va a hacer fácil. Pero si no, les digo que va a ser difícil. Por ejemplo, yo también elegí por esa razón el 2D, porque se me hizo más simple. Y ahorita que estoy viendo un poco más del 3D, sé que debes de aprender un poco más porque funcionan diferente las mecánicas y todo eso. Pero creo que si tú quieres empezar a hacer videojuegos, puedes aprender del 3D o del 2D, y básicamente es más o menos lo mismo, pero vas a aprender cosas distintas. En vez de aprender cómo hacer animaciones dibujadas, puedes aprender a hacer renders, y no es mucho más difícil, es casi lo mismo. Estos videos, la verdad yo no sé mucho, pero los hago como reflexión de mí mismo, para que ustedes sepan, 1, cómo voy avanzando en mis proyectos, y 2, también se planteen estas preguntas cuando estén haciendo videojuegos, porque cuando empiezas tienes muchas dudas y la verdad quiero compartir esas dudas que tengo. Entonces yo diría que aunque sea en 3D o en 2D, lo intentes de las dos maneras, ya verás cuál es la que te gusta más. Y
nada. Aunque sea difícil, porque nada es fácil, ni uno ni otro, vamos a intentarlo, a ver qué sale. Y eso ha sido todo por el video. Nos vemos. Adiós.